gráfica que estáis viendo corresponde a un tiro horizontal. El tiro horizontal, como hemos estudiado en las clases durante el periodo presencial, corresponde al típico disparo de forma horizontal. Fijaos que la flecha del vector inicial de la velocidad corresponde a un disparo que se hace justo en dirección horizontal desde una cierta altura. En este caso corresponde a un disparo que se hace a 100 metros de altura con una velocidad inicial de 22,13 metros partido por segundo. La velocidad, el valor de la velocidad es un poco caprichoso, pero es el correspondiente a una ecuación de la trayectoria igual a 100 menos 0.01x al cuadrado. Precisamente por eso se ha elegido esa velocidad de disparo. Bien, como podéis apreciar, la ecuación de la trayectoria es una parábola invertida, que tiene su origen a una altura de 100 metros y que corta al eje horizontal, que en este caso es un eje de longitudes, justo en 100 metros. Cada uno de los puntos de la trayectoria A, B, C, D o F que se representan en este dibujo tendrían asociados un vector velocidad instantánea que sería tangente a la trayectoria. En el punto de disparo, la velocidad instantánea sería, como hemos comentado al principio de la explicación, pues un vector horizontal. Sin embargo, conforme el móvil va cayendo, la trayectoria se va desviando de la horizontal debido a la acción de la fuerza gravitatoria. Y, por ejemplo, en el punto B, la velocidad que tendría el objeto o el móvil disparado sería una combinación de la velocidad inicial en el sentido horizontal, que es igual que antes, es decir, el tamaño de v sub bx es igual que el tamaño de v sub 0, pero al mismo tiempo, como está actuando la atracción gravitatoria, pues empieza a aparecer una componente de origen vertical y dirigida hacia abajo en la velocidad que se ha denotado como vb sub i. Si se suman ambas componentes, el resultado sería justo la velocidad instantánea, que es el vector que es tangente a la trayectoria en el punto B. Lo mismo ocurriría en el punto C, en el punto D y en cualquiera de los puntos intermedios entre estos. Pero no se pueden representar todos porque si no el dibujo no sería legible. Se ha representado también la velocidad instantánea en el punto B y podéis observar que el tamaño del vector es mucho mayor. ¿Por qué? Porque la componente horizontal sigue siendo la misma siempre, es una característica de este tipo de movimiento, pero la componente vertical va aumentando conforme va pasando el tiempo porque se produce una aceleración en el sentido vertical. Cada uno de estos vectores que están puestos aquí son vectores de referencia que tienen su origen en el origen de referencias y su afijo en el punto correspondiente de la trayectoria. Por ejemplo, en este caso, este vector que estaría aquí sería el vector de referencia R sub A. Luego ocurre que no aparece en el dibujo. Igual ocurriría en este punto de aquí, el punto B, habría un vector de referencia que sería R sub B, o en el punto C, en el que habría un vector de referencia que sería R sub C. El alcance, en este caso, sería la distancia comprendida entre la base de disparo, que sería del punto 0, hasta el punto del impacto. En este caso serían 100 metros. El tiempo de caída se podría determinar utilizando las ecuaciones de la caída libre, porque un objeto que fuese disparado horizontalmente mediante un tiro horizontal coincidiría en su tiempo de caída con otro objeto que simultáneamente cayese en caída libre desde el mismo punto y al mismo tiempo. Entonces, en las ecuaciones de la caída vertical se introducirían los siguientes datos: la altura, que serían 100 metros, la aceleración de la gravedad, que en este caso pueden ser 9,8 metros segundo al cuadrado, y para saber el tiempo de caída habría que igualar en esa ecuación de la posición a 0, porque en ese momento, justo en 0, es cuando el objeto ha tocado el suelo, es decir, a la altura igual a 0.
Bueno, pues eso es todo.